Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Esto es En Corto, Renacer es Innovar. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Es un gran honor que nos acompañe, el doctor Raúl Trejo de Larre. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está, Alex? Buenas tardes. Mucho gusto. Gracias por acompañarnos. A continuación, una semblanza sobre el doctor. Raúl Trejo de Larre nació en 1953. Es doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Maestro en Estudios Latinoamericanos y licenciado en Periodismo, también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, institución de la cual es académico desde 1974. Además, es profesor en el posgrado de Ciencias Sociales, Políticas y Sociales, que tiene como sede a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así también en la licenciatura de Comunicación también de la UNAM. Ha sido profesor de la Facultad de Economía, es miembro del Consejo Académico del Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales en representación del Instituto de Investigaciones Sociales y del Consejo Técnico del Doctorado en Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3. El UNAM tiene el nivel D en el programa de estímulos a la productividad y el rendimiento del personal académico. Ha dirigido o se encuentra dirigiendo 22 tesis de licenciatura, 14 de maestría y 7 de doctorado, y es miembro de comités tutorales en 12 tesis doctorales. Además, ha participado en la revisión y o el examen de 110 tesis en todos los niveles. Ha participado con ponencias originales en más de 185 congresos y eventos académicos en México y en el mundo. En 1979 fue secretario general del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Sociales de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y entre 1980 y 1985 fue jefe del Departamento de Difusión de la Facultad de Economía de la UNAM. En 1990 recibe la distinción Universidad Nacional. En 1994 es condecorado con el Premio Nacional de Periodismo. En 1996 el Premio Fundesco de Ensayo en Madrid, España. En el año 2012 el reconocimiento José Vasconcelos que otorga Radio Educación. De nuevo, bienvenido, doctor, y de nuevo muy buenas tardes y gracias por aceptar la entrevista. Con mucho gusto. La obra que usted tiene es una obra que al menos la obra que está plasmada en sus libros, es una obra que va desde la transición democrática, antes pasa por el sindicalismo y después viene toda la parte de los medios de comunicación, cómo han cambiado a la sociedad, particularmente desde la liberalización de la que usted hace énfasis en los años 90, en la que se va privatizando los medios de comunicación, hasta llegar hoy a la era digital. Ahora sí llegamos al futuro, ¿no, doctor? Bueno, llegamos a la era digital hace ya casi un cuarto de siglo, o mucho antes, en realidad. Tiene casi 25 años la expansión de Internet, tal y como lo conocemos ahora, pero eran digitales las computadoras que la habían precedido. Yo diría que estamos en una fase intermedia entre un mundo viejo y otro que apenas comienza a surgir, pero sin duda gran parte de lo que será el mundo en el futuro, algunos quizás nos toque verlo, a otros tendrán la fortuna de hacerlo, estará descansando en el tránsito a lo digital, que como le digo, se produjo hace tiempo, pero ha sido motivo de una expansión tecnológica y científica y sobre todo en el desarrollo del conocimiento, con mucho mayor énfasis en lo que llevamos de este siglo. Sí, estamos en una etapa nueva, e incluso en estos días de pandemia tan ominosos y tan tristes y tan abrumadores como son, más allá del terrible costo para la salud y en vidas de muchos que nos han precedido, estamos viendo en estos días, a pesar de sus grandes dificultades, un tránsito mucho más acelerado hacia lo digital del que se pudo haber previsto hace unos cuantos meses o poco más de un año. Así es, doctor. Pero también hay otras variables que están transicionando al mismo tiempo. Está el Estado como tal, está el gobierno, entiendo que también es un agente de cambio, al menos las transiciones que se han vivido en México, y también la sociedad misma y los medios de comunicación. ¿Cómo ha sido el cambio que usted ha visto, sobre todo ya con medios digitales, con nuevas alternativas, nuevos canales? Estamos llegando a estos medios, a esta nueva era con estos medios,
o es una combinación del periodismo tradicional de los años 90 todavía con lo digital. De los años 90 y de los años 50 del siglo pasado, seguimos teniendo, hablando del periodismo, un ejercicio periodístico muy afianzado todavía en México, me refiero al caso mexicano, en las viejas prácticas, seguimos teniendo un periodismo en buena medida dependiente de su connivencia con el poder político. Quizá por eso en México el ejercicio del periodismo es tan poco prestigiado, a diferencia de lo que ocurre en muchos países en donde el periodismo, porque eso es antes que nada, es tenido como un oficio de servicio, como una profesión comprometida con la información y la democracia en la sociedad. Pero me pregúntase por los medios y su tránsito tecnológico y político. Yo diría que estamos en una situación híbrida todavía, en donde los viejos medios de comunicación siguen teniendo una enorme relevancia. Muchos cuando queremos enterarnos de algo que está sucediendo, no solamente vamos a Twitter, algunos seguimos escuchando la radio, la televisión sigue siendo el medio favorito para entretenerse e informarse en ese orden de una cantidad importante de mexicanos todavía, pero desde luego estamos en un tránsito cada vez más sólido y determinante hacia las plataformas digitales. Por eso seguimos teniendo un espacio público híbrido integrado por los viejos medios convencionales, medios que yo he llamado concentrados, porque son medios profundamente autoritarios que condensan en pocas manos el manejo de las decisiones, el manejo de las programaciones, la interlocución con sus públicos, y al mismo tiempo estamos ante una expansión irremediable, irreductible de lo que yo he llamado los medios descentrados, que son los medios como estos, las redes sociodigitales, que tienen dependencia de empresas muy poderosas. Los dueños de Facebook, comenzando por el señor Zuckerberg, tienen un gran poder, un poder que no han logrado acotar los estados nacionales ni las sociedades para otorgar a unos y a otros no el privilegio de comunicarse en esos espacios, pero sin duda estamos ante medios, estas redes sociodigitales, que permiten una gran participación de la gente, que irradian mensajes de toda índole y que están constituyendo ahora sí una competencia muy notoria entre los medios de comunicación tradicionales. Estamos entonces en un espacio público integrado por medios del viejo estilo y medios de nueva tecnología y más participación, y así va a ser seguramente por lo menos en los próximos 10 o 15 o 20 años. Así es, estamos con la televisión enredada con YouTube, ¿no? Estamos ante Como la... ¿Perdón? entrelazándose un mundo con el otro, ¿no? Sí, y en YouTube vemos un buen ejemplo de cómo los contenidos perdón, de la vieja televisión siguen teniendo públicos y los contenidos de los nuevos mecanismos y formatos audiovisuales son mucho más vistos, pero yo creo que estamos asistiendo ahora sí al desplazamiento de la vieja televisión. Todavía tiene audiencias, todavía tiene ratings, pero por ejemplo, cada vez hay menos gente que tiene aparatos de televisión. Hace 10 años o 15, el 95% de los hogares en México tenían un aparato de televisión. Hoy está más o menos por el 80 y tantos por ciento. Y esos aparatos de televisión sirven cada vez menos para ver la programación abierta, el broadcasting, como se le llama en inglés, y son utilizados cada vez más como pantallas para mirar contenidos que se descuelgan de la red de redes, contenidos como Netflix, como Amazon Prime, como toda esta serie de empresas de transmisión en línea, son cada vez más vistos por cada vez más familias, han dejado de ser un privilegio de la gente con recursos económicos, y hoy una enorme cantidad de la población en países como el nuestro mira tanto a las redes en streaming como estas que hemos comentado, que a la televisión convencional. Miramos la televisión convencional para informarnos, para ver noticieros, para mirar programas de viejo corte, aunque estos también están en YouTube y en las redes en línea, y para mirar eventos eh, al mismo tiempo que ocurren. Yo cada vez veo menos televisión. Yo era un televidente de lo más asiduo y déjeme confesarle que cada vez enciendo menos el televisor de manera regular
miramos aquí en la casa los noticieros por la noche y lo que veo es fútbol, porque Bien. hay que pagar algunos sistemas de televisión de esta índole para mirar el fútbol español, por ejemplo, que es el que a mí me gusta. Si estuviera disponible en línea, créame que no gastaría lo que gasto para pagar uno de estos servicios. ¿A qué equipo le va del fútbol español? Por supuesto, al Real Madrid. Muy bien. Yo sé que es una Sí, respuesta sí. políticamente incorrecta, pero No, pero le es voy que al Madrid hace muchos años. muy bien. Ahora, yo veo dos tendencias, o bueno, y usted también puntualiza, donde, donde los individuos cada vez pasan más tiempo, estamos cada vez más acotados a las pantallas por este confinamiento fruto de esta pandemia, pero al mismo tiempo también hay más creadores de contenido, es decir, esta digitalización de los medios, esta masificación hacia las redes sociales, nos convierte cada vez más a la audiencia en broadcasters o en productores de contenidos. ¿Qué tanto democratizará la sociedad esto? ¿Qué tanto democratizará los medios actuales hegemónicos? ¿Y qué tanto cambiará al periodismo? Bueno, los medios tradicionales, y yo lo dije en su momento, son por definición antidemocráticos. La televisión, la prensa convencional, la radio que conocemos, no son medios democráticos y nunca lo serán porque la índole tecnológica de los soportes que utilizan para difundir mensajes es autoritaria. Unos cuantos difunden mensajes para muchos más. Esa es la gracia, esa es la peculiaridad de la comunicación de masas, que gracias a transmisores y antenas o a una rotativa y a la existencia de papel, logran que los mensajes que diseñan unos cuantos lleguen a muchos más. Mientras más avanzada es la tecnología y mientras más exitosa es una empresa mediática, a más personas llegan sus contenidos. Y es una empresa, es una industria que ha sido un negocio fabuloso, porque mientras más se divulga un contenido, más es la ganancia por pieza, por programa, por canción, por nota periodística, lo que sea. Un contenido puede replicarse sin que esto implique mucho más gasto para llegar a más personas. De ahí el secreto de las televisoras que repiten una y otra vez las mismas películas o las mismas telenovelas porque ya gastaron una vez en producirlas y todo lo demás es ganancia. Bueno, este es un esquema diferentísimo al que hay en las redes digitales, en Internet. Cada persona, hipotéticamente al menos, puede producir su propio contenido, un podcast, una canción, un mensaje en Twitter, lo que sea. Y de esta manera tenemos que el viejo esquema autoritario antidemocrático de los antiguos medios convencionales de comunicación es desplazado por una forma de mucho más acceso. Por supuesto, no todo el mundo puede acceder a la comunicación en esas plataformas. Hay que tener una computadora como esa que estamos utilizando, hay que tener conexión a Internet, pero fuera de ello, satisfaciendo con muy pocos requerimientos materiales, una persona puede difundir sus contenidos de manera muy sencilla y potencialmente puede llegar a audiencias de dimensiones muy variadas, potencialmente. Esto no significa que cada una de nuestras creaciones en línea va a tener tanta audiencia como los programas de la BBC de Londres o de Televisa o de la Red o Globo. Estas que menciono son empresas profesionales que se dedican a producir contenidos en busca de grandes audiencias. Y estas Claro. audiencias que antes tenían por los medios convencionales, ahora las buscan también en línea. Creo que, en suma, la posibilidad para que más gente sea productora de sus contenidos, para que además de usuarios seamos productores, o como dicen algunos autores, prosumidores, amalgamando la idea de quien produce con de quien consume, es una posibilidad, pero que no necesariamente hace de todos los usuarios productores de sus contenidos. A muchos no les interesa, mucha gente se conforma con contemplar los contenidos que hacen otros y los entiendo. Si yo hiciera una serie de ficción, sería terriblemente mala. Prefiero mirar las que ya hace Netflix con mucho mayor profesionalismo. Es decir, esta utopía de una mayoría de productores creo que no se va a cumplir,
pero la posibilidad de que cada quien, cuando sí lo quiera, pueda difundir su punto de vista, creo que está oxigenando a las sociedades hoy en día, con todo y las muchas dificultades y los bemoles que hay en la comunicación en línea todavía. Así es. Bueno, y recordar la historia desde la primavera árabe, la que hicieron a través de la telefonía celular y de las incipientes redes sociales, hasta hoy bueno, la exposición en pantallas ya lo comentó usted, y más con que esto ya es un instrumento de trabajo, es un instrumento para salas de juntas, para aula, se vuelve conversatorio, se vuelve punto de reunión para fiestas. Entonces, cada vez más estamos pegados a una pantalla, ¿no? Y eso evidentemente va a transformar a la sociedad en los próximos años. Sí, y por supuesto es parte de estos cambios, pero también había que alertar contra cierta mitificación de las capacidades de las Claro, tecnologías digitales. Usted recuerda el asunto de la primavera árabe, que fue esa coincidencia de movimientos sociales y rebeliones y procesos democratizadores en quizá una docena de países de esta región del mundo, que fue acompañada por el uso de tecnologías digitales, particularmente de mensajes a partir de teléfonos celulares. Hubo quienes en Siria, en Egipto, en Arabia Saudita, en Turquía, por supuesto, en otros países de estas zonas, dijeron que las tecnologías estaban logrando que las sociedades se organizaran, se expresaran y renovaron sus sistemas políticos. Y hubo quien mostró pancartas en las manifestaciones que decían, este es el cambio logrado por Twitter, esta es la manifestación o la revolución de Facebook. Había mucha, bueno, y peor aún, hubo analistas muy serios desde el campo de la academia y el periodismo de opinión que consideraron que gracias a estas tecnologías, esas sociedades se iban a liberar de los regímenes autocráticos que padecían. No fue así en muchos casos. En Egipto, por ejemplo, hubo una muy notoria movilización de la gente, sobre todo de los estudiantes jóvenes, que luego devino en un régimen teocrático, no sé si peor, pero tan autoritario como el régimen militar que tenían hasta hace poco más de 10 años. Estas movilizaciones no fueron consecuencia del uso de Twitter y Facebook o de eh, Blackberries que mucha gente tenía, que estaban de moda todavía en esa época. Estos aparatos, estos dispositivos y estas redes fueron instrumentos para que la gente se comunicara, se pusiera de acuerdo, se organizara, pero sin lugar a dudas, en cada uno de estos procesos había un sustrato histórico de gente con motivos para rebelarse, con B y con V, en ambos sentidos, con ambas palabras. Había motivos para que se organizaran y para que quisieran un cambio de gobierno, que en algunos casos obtuvieron y en otros lugares no pudieron conseguir. Las tecnologías, igual que ante los medios de comunicación tradicionales, son en esos casos instrumentos que tienen maneras de comunicar, que imponen sus inflexiones y sus modos a lo que comunica la gente, instrumentos en manos de personas con motivaciones muy variadas. sí, al final del día, pues estos instrumentos lo único que hacen es que van cambiando y por supuesto coincido con usted en que no hay una especie de mística donde todos sí vamos a acceder a la digitalización total y todos vamos a ser productores y vamos a ser agente de cambio social, lo cual tampoco es cierto del todo, ¿no? Es solamente una posibilidad. Eh, pero también para terminar este tema de la digitalización y pasar a otros, me gustaría conocer qué opina usted sobre el tema de las competencias tecnológicas. Es decir, estamos en un punto donde nos convertimos en ciudadanos digitales. Hay una encuesta que se liberó hace poco en un medio de circulación, donde el 30% o más del 30% de los mexicanos tienen acceso a estas redes de manera frecuente durante el día y cada vez con más frecuencia y dentro de su casa, en el móvil, por ejemplo. Pero esto también nos abre el reto de convertirnos en una especie de mejores ciudadanos digitales con mejores competencias, con mejor cultura política y al mismo tiempo con tener competencias tecnológicas, es decir, poder tener herramientas para poder producir software, páginas web, podcast, cualquiera de estas producciones. ¿Cómo deberían de ir esas competencias en la mano, tanto la parte política como la parte tecnológica? Bueno, la gente
aprende cada vez más a utilizar los recursos digitales y los aprende a usar y los emplea según sus necesidades. Si a mí no me interesa difundir música, por ejemplo, no tengo por qué saber hacer un podcast. Si en Claro. cambio tengo una gran pasión para difundir la música de jazz, que es la que a mí me gusta, y quiero ser comentarista de este género, a lo mejor aprendería a grabar, a encapsular, a poner en línea un, un contenido de esta índole, porque cumpliría con mis expectativas y inquietudes personales. Y así, en esta pandemia hemos visto cómo incluso mucha gente que era muy reacia a, a conectarse con intensidad, ahora lo tiene que hacer porque hay que trabajar, hay que aprender, hay que dar clases, hay que reunirse con amigos, hay que socializar a través de este medio en vista de la reclusión a la que estamos muchos sometidos. Y yo creo que muchos han tenido un curso intensivo para utilizar las tecnologías digitales y para habituarse a ellas. Esto no significa que todo lo que hoy hacemos en pantalla lo vamos a tener que seguir haciendo en este formato, despreciando la socialización física que tanto nos gustaba antes eh, de casi un año que ya tenemos en este confinamiento, según el lugar donde estemos. Pero yo creo que sí se ha comprobado la versatilidad, la capacidad de acceso, la facilidad de uso, con todo y las muchas vicisitudes que muchos han tenido. La red se desconecta. De pronto a mí me pasa mucho cuando estoy en charlas como estas o en clase con mis alumnos, pasa el comprador de chácharas o el vendedor de paletas o los músicos que llegan mucho, sobre todo en las mañanas. Estas Además, horas. parece que nos están espiando en el horario, ¿no? ¿Tienen un tino? Perfecto. Sí, siempre llegan cuando estoy empezando mi clase. Ujú. Eh, eh, y son sensacionales. En las semanas anteriores tocaban música navideña en vez de la música tradicional que tocaban. Eh, Más allá de estas vicisitudes y de que de pronto nos entusiasmamos tanto con la conversación en pantalla que olvidamos eh, manejar el micrófono. Se ha dicho que la frase más célebre del año que ya terminó es enciende tu micrófono, porque a todo el mundo le pasa cuando está en Zoom o en una plataforma como estas. Más allá de lo mucho que hemos aprendido a utilizar estas tecnologías, creo que se ha comprobado lo fundamentales que son, lo accesibles que llegan a ser a pesar de contratiempos como estos que mencionaba y las capacidades que tienen. Yo estoy convencido de que querámoslo o no, la gran parte del trabajo de las personas, sobre todo quienes trabajan en oficinas, gran parte de la enseñanza y del aprendizaje, gran parte del entretenimiento e incluso de la producción de contenidos para entretenimiento, entre otras muchas áreas, habrán cambiado al cabo de esta pandemia y vamos a seguir viviendo en eso que inauguramos hace algunos meses, que es un sistema híbrido, a veces más presencial, a veces mucho más en línea. Esto llegó para quedarse y creo que es una ganancia para las capacidades de comunicación y para las capacidades de propagación de información y conocimientos a través de este tipo de redes y dispositivos. Así es. Ahora, regresando al tema mexicano, pues me llamó mucho la atención esta encuesta que vi hace unos días. El 30% de los mexicanos con consumo frecuente de medios digitales, y entiendo yo que pues contenidos tipo YouTube, pero todavía tenemos a más del 40 o quizá el 50% de la población en pobreza, ¿no? Y eso en el futuro a mí me habla que, o nos habla, que puede haber una brecha digital que se vaya creciendo y entonces sea más difícil la movilidad social. Es decir, el acceso a la educación, el acceso a la información se puede complicar más para aquellas personas que por temas de educativos o por temas tecnológicos y de capacidad socioeconómica no tengan acceso a estos medios. Entonces estaríamos ante un posible crecimiento de la brecha de desigualdad. Sí, bueno, la desigualdad es el problema más lacerante que tiene México. Tiene muchos años que lo padecemos. Se ha incrementado en los años recientes, en parte por la pandemia, en parte por decisiones económicas del actual gobierno. Tenemos una desigualdad terrible. A pesar de ella, una enorme cantidad de mexicanos están conectados a las redes.
inclusive a pesar de lo costoso que es la conexión en México, que no es un país barato en términos de sus tarifas en telecomunicaciones, son muy menos caras que hace algunos años, pero sí siguen siendo más caras en una comparación internacional. La gente ha decidido que le interesa conectarse. Gente que no tiene una internet sofisticada en su casa, la tiene en el teléfono celular. Ahora mismo con la pandemia, pues hay una enorme cantidad de jóvenes y niños que han, eh, no digo necesariamente que han aprendido, no sé que hayan aprendido, que se han conectado con sus profesores a cursos en línea, a consultas de carácter docente. Hay una mayor utilización de estos recursos, a pesar de que mucha gente tiene conexiones de muy mala calidad. Lo que vamos a tener entonces es una brecha digital de otra índole. La brecha ya no va a ser entre los conectados y los desconectados, porque estos últimos son cada vez menos. Yo creo que este año estaremos llegando a un 70% de mexicanos con conexiones regulares a Internet. Faltan 3 de cada 10, pero es muy posible que en pocos años se vaya batiendo esta insuficiencia, y entonces la auténtica brecha va a ser entre la calidad de conexiones, de dispositivos y de contenidos a los que podemos acceder. La calidad de la conexión, ya lo padecemos todos, se deriva, se expresa en desigualdades. Hay gente con una conexión de 100 gigas y otros que tienen un celular con apenas 2 o 4. Hay gente que puede ver películas de Netflix y estos sistemas sin interrupciones, y otros que las ven a retazos porque de pronto se cae la conexión o resulta muy costoso. En segundo lugar, tenemos una disparidad de dispositivos. No es igual la capacidad de conexión y de participación incluso que tiene aquel que posee un celular de marca muy reciente. Bueno, los nuevos iPhones son de un precio absolutamente ofensivo, pero hay quien Sí, los compra. Había, no sé, creo que ahora en esa pandemia no, pero antes de ella quien hacía fila afuera de las tiendas Mac para conseguir un gadget de este tipo del último modelo, y hay quienes tienen celulares muy modestos y aún así se conectan. Y por último, cada vez vamos a asistir más a una diferenciación en los contenidos que se pueden adquirir. Sobre todo esto tiene que ver con el periodismo, que es un tema que usted ha mencionado en varias ocasiones, porque el modelo de negocios al que van a acceder los medios de comunicación que hacen periodismo va a ser cada vez más, eso parece haber decidido las grandes empresas en todo el mundo, para la venta de contenidos y no tanto para recibir publicidad o cobrar por el número de hits o de accesos que hay a, a las notas, a los videos, al podcast que ponga cada empresa de comunicación. Cada vez nos va a costar más consumir contenidos de más calidad. E igual que pagamos, aunque el precio es bajo todavía, por los contenidos de Netflix, pagaremos por entrar al contenido de un periódico, por consumir una revista, por ir a una película especializada. Y esto va a implicar un esfuerzo grande que no todo el mundo va a poder desahogar y cumplir con él. bueno, ahora, además, ahora que habla de plataformas tipo Netflix o de streaming, la verdad es que los algoritmos están cada vez más avanzados, están más basados en Big Data y en el análisis de metadatos y evidentemente es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues por ahí me parecería que también vamos a estar un poco más vigilados, al menos desde el punto de vista de la mercadotecnia y del merchandising, en términos de hábitos de consumo y de usabilidad, ¿no? Lo que hacen los algoritmos, y también hay ciertos mitos acerca de ellos, bueno, un algoritmo es un pequeño programa de cómputo que ejecuta distintas tareas. Por lo general se habla de algoritmos cuando se piensa en las tareas de rastreo de lo que hacemos en línea para entregarnos más contenidos similares a los que antes hemos buscado. Si yo en Facebook eh, tengo interacción con gente que habla de fútbol, seguramente Facebook me mostrará más Contenidos. contenidos de este deporte. Si me interesa conversar mucho con gente que le va al Real Madrid, que es gente que sabe fútbol, en este caso, por supuesto, eh, creo que usted también le va al Madrid, puedo apreciar, me van a proporcionar más ligas
a fotografías, a videos, a zapatos, a camisetas, a artículos de este equipo de fútbol. Eso sirve mucho para vender todo tipo de mercancías, pero también sirve para darle a la gente más de lo mismo. Y esto en principio, como se ha comentado mucho en los últimos 2 años, tiene consecuencias en la diversidad de contenidos a los que accedemos en la red. Si me dan más del Real Madrid, pues no me hace daño. Pero si yo le voy al partido A y existe el partido B, C y el D, partido político, Claro. y Facebook, como sabe, los algoritmos se han identificado que soy partidario de la opción A, me da mucho más de esa opción, entonces limita mucho mi capacidad para ver al resto de la realidad. Lo que hacían antes los medios de comunicación, sobre todo la prensa escrita, era darnos una mirada profesional y calificada al mundo de manera más o menos amplia. Me explico. ¿Qué nos da la primera plana de un periódico? Nos da una opción de lectura, nos da los temas y las noticias que la redacción de ese periódico decidió que debería en primera plana. Pero por lo general, a menos que sea un periódico vocero de un partido o un periódico demasiado sectario, los hay en México como en todo el mundo, si es un periódico profesional, me dirá lo que ocurrió en México, en mi país y en el mundo con un enfoque más o menos profesional y diverso, no me va a dar una sola opción ideológica ni una sola mirada política. Me va a dejar asomarme a varias interpretaciones de la realidad. En Facebook eso se tiende a acabar. Y en términos de consumo cultural, algo similar potencialmente puede ocurrir en Netflix, en Amazon, en Claro Video, que son empresas que rastrean los gustos de sus clientes para darles más de lo mismo. Bueno, el gran problema o la gran ventaja quizá, lo que arruina el trabajo de los algoritmos es la complejidad de los seres humanos. Netflix dijo alguna vez, sus investigadores han dicho que han clasificado cerca de 700 o 800 tipos de espectadores de audiovisuales como los que transmite esa empresa. Pues a mí me parecen pocos. Es muy posible que cualquiera de nosotros, usted o yo, no encajemos de manera completa en esos cartabones, porque a lo mejor a mí me gustan las películas policíacas y los shows musicales, pero nada más los programas de este equipo de fútbol que ya mencioné muchas veces, o nada más los espectáculos musicales de un género específico. Vaya, cada ser humano tiene una variedad de gustos, de contextos culturales, de experiencias, de biografías, de entornos familiares que puede desquiciar al algoritmo más frío. Y a veces por eso lo que nos da Netflix no nos satisface. No porque en el catálogo de esta empresa no haya mucho más, hay muchísimo más, sino que simplemente nos han eh, catalogado, nos han ubicado en un compartimento demasiado cerrado. Con eso quiero decir, es posible, lo aventuro como hipótesis, que la ciencia de los algoritmos encuentre tantas limitaciones que simplemente en pocos años nos digan, le sugerimos esto, pero hay esta enorme cantidad de opciones para que usted se entretenga, se informe o socialice en cualquier rama de la que se trate. Así es. Y bueno, hablando de los algoritmos en el tema de campañas políticas, pues, por cierto, este es año electoral ahí. A lo mejor tendrán algunas ideas para hacer campañas en este país. Pero me quisiera ir a otro tema, el tema del periodismo. Y usted hablaba de los medios en Estados Unidos. Pasamos del periodismo, y le acaba de comentar, de la posguerra, de un periodismo pues, de noticias de guerra, y luego veo yo dos momentos cruciales, quizás usted tenga muchos más, de la historia del periodismo en los Estados Unidos. La famosa entrevista a Nixon, de Frost Nixon, y ahora en las elecciones de Estados Unidos, también lo puntualiza usted en una de sus crónicas, en uno de sus relatos en el periódico, que el mismo día de las elecciones los medios de comunicación norteamericanos se le están revelando al presidente y empiezan a descalificar las declaraciones de Donald Trump y entonces empiezan a dejar de transmitirlo o avisan que van a dejar de transmitir
¿cómo vería esta historia de los medios de comunicación en Estados Unidos? Bueno, los medios en Estados Unidos, aunque son parte de una gran industria y tienen intereses comerciales y forman parte de conglomerados que a veces están vinculados a instituciones financieras o inmobiliarias o de ramos muy variados, los medios tienen gran poder, tienen una enorme audiencia y cumplen con algo que está en la tradición política de Estados Unidos desde Tocqueville, cuando se asomó a mirar la democracia de América, que es la función de servir como contrapesos al poder político. Y si pueden servir como contrapesos, es porque en términos generales son auténticamente independientes. Los medios en Estados Unidos pueden de pronto apoyar a un candidato y decir simpatizo con el señor Biden, como ocurrió con muchos medios en las elecciones de hace pocas semanas, pero independientemente de a quién le vayan, son medios que trabajan de manera muy profesional. Por lo general, cuando dan a conocer una información, tratan de cubrir todos los ángulos posibles de un acontecimiento. Bueno, de hecho, la idea de objetividad en la prensa, que es una idea muy discutible, ahorita explico por qué, me lo parece así, viene del periodismo estadounidense que se ufana de no estar movido por intereses específicos, sino por el interés de la sociedad. La objetividad es imposible porque implicaría que no tenemos un ángulo desde donde ver los acontecimientos. Cada uno de nosotros, que como decía hace rato, tiene un contexto, preferencias, intereses, simpatías, una ubicación en la vida, relatará de manera diferente el mismo acontecimiento, porque lo vemos según nuestra experiencia, nuestros prejuicios, nuestros gustos, nuestros temores, lo que sea. Por eso la objetividad completa es imposible. Yo prefiero que el periodista o el medio de comunicación explique cuál es su subjetividad, qué intereses tiene, a quién le va, a quién quiere apoyar o no, para que se entienda desde dónde está mirando o comentando un acontecimiento. Pero en Estados Unidos, este afán de cubrir los diversos ángulos posibles de una noticia o de un acontecimiento se cumple sobre todo porque quienes lo hacen son medios que no dependen del Estado y no dependen, salvo excepciones, de una sola institución o de una sola empresa. Son medios que tienen fuentes variadas de financiamiento y que gracias a esta independencia pueden entonces hacer una crítica frecuente al poder político. Y lo han hecho de muchas maneras. Eh, pues descalificaron al presidente Nixon con el Watergate de hace varias décadas. Han aplaudido, cuestionado decisiones de cada presidente de Estados Unidos y ahora con la malhadada época que ya por fortuna está por terminar del señor Donald Trump, los medios se vieron enfrentados a un dilema. ¿Qué hacer si el gobernante más influyente del mundo en este caso, dice mentiras? Si en un medio de comunicación usted o yo o cualquier ciudadano dice mentiras, el medio o no transmite lo que estamos diciendo o le avisa a sus públicos, este señor está diciendo algo que es debatible o no es cierto. O después de que yo diga una mentira, el medio colocará una información aclarando esta información falsa que yo podía haber dado. ¿Qué tendrían que haber hecho los medios cuando el presidente Donald Trump decía mentiras? Me refiero en este caso a lo que decía de los resultados electorales en su país y antes acerca del coronavirus. Mm. Y en el transcurso del año 2020, aunque sobre esto ya viene una discusión que tenía varios años en Estados Unidos, los medios en la Unión Americana fueron creando consenso entre ellos mismos para, sin ponerse de acuerdo incluso, en el momento en el que el presidente Trump dijera una falsedad, dejar de transmitir lo que estaba diciendo o explicar que se trataba de algo que no se correspondía con la realidad. En este proceso, esto es muy interesante, ya que hablábamos de redes sociodigitales, fue muy útil el comportamiento de algunas redes, Twitter y Facebook y no sé si YouTube en parte, antes que los medios convencionales empezaron a etiquetar los mensajes falsos de Trump, sobre todo los tweets. Él es un gobernante muy tuitero, y cuando Trump decía, sobre todo en asuntos ligados con la pandemia,
algo que no era estrictamente cierto, esto se quita con cloro, por ejemplo. Sí. Había etiquetas que le advertían a la gente, esto puede no ser cierto. Bueno, ese antecedente permitió que en un par de ocasiones recientes, cuando Trump en sus discursos decía mentiras, los medios empezaran a acotarlo, a interrumpirlo y a dejar de ser cómplices en la propagación de falsedades. Y el tema, pues, es si ese cambio del comportamiento de los medios habrá sido factor también de incidencia en los resultados de la elección, me refiero a los votos, ¿no? No lo sé, es muy difícil medirlo. Lo que sí se ha medido es el fenómeno inverso. En la elección de hace 4 años y pico, en el año que vino siendo en el 2016, ¿No? en parte el triunfo de Trump se explica porque muchos medios tenían tanta fascinación por este personaje que no era de un partido específico, luego fue postulado por republicano, que desafiaba a los medios todo el tiempo, que le gustaba mucho ver a la gente porque era un político diferente, muy burdo en su construcción ideológica, pero muy eficaz en su presentación televisiva, que muchos medios, comenzando por grandes cadenas como la CNN y las cadenas tradicionales de televisión abierta en Estados Unidos, le dieron más tiempo sin cuestionar las falsedades que decía. Hay una larga hemerografía y bibliografía ya de autocrítica de los medios que en Estados Unidos transmitieron sin acotar las falsedades de Trump y justamente por eso, 4 años más tarde dijeron, ya no nos vuelve a pasar, cuando un político diga mentiras, hay que aclarar que se trata de eso o que hay otras versiones acerca de los hechos que él está mencionando. Lo cual también, pues, como resultado salen fortalecidas tanto la democracia de los Estados Unidos como los medios después de esto. Y la sociedad finalmente, ahora es muy difícil eh, que un medio de comunicación decida interrumpir al presidente, decida de anunciarle a su público, eso no es cierto, pero por una parte, la diversidad de medios de comunicación complementada por las redes digitales y por otra, la velocidad con la que se pueden indagar y precisar hechos, a pesar de las muchas mentiras que corren precisamente en estas redes, está permitiendo que haya esos ejercicios de, de, de fiscalización, de verificación, incluso de aclaración de lo que dicen los gobernantes y los políticos. En las campañas electorales, por ejemplo, en los debates en Estados Unidos, y muy tímidamente en México, esto lo vimos hace 2 años, ya es posible que mientras un candidato está debateando con otro o con otros en la televisión, los periodistas acuciosos vayan aclarando en sus cuentas, en las redes digitales o en páginas web de los periódicos, eso es cierto, eso no, esa cifra es correcta, esa no. Y yo creo que la sociedad sale ganando con estos ejercicios de verificación que debían ser constantes. No es sencillo, es costoso, requiere de mucho trabajo, pero por ejemplo, a mí me gustaría que hubiera medios que durante las conferencias matutinas del presidente mexicano, que habló de López Obrador, fueran aclarando lo que él va diciendo, a veces con muchas falsedades, no siempre. Esto creo que redundaría en beneficio de los ciudadanos. Sé que no es sencillo y el medio que lo haga se expone desde luego a la satanización que no es infrecuente por los demás con los medios del gobernante mexicano. Sí, desde luego que, bueno, la independencia de los medios es fundamental para el beneficio de la sociedad, siempre lo va a ser, ¿no? Y por cierto, hablando del tema de intervención de los medios, precisamente y relacionándolo con el tema de los algoritmos, pues Twitter y Facebook hacen warnings sobre temas de COVID, sobre noticias, y sí hacen revisiones cuando se publican, o tienen algoritmos que pueden hacer revisiones cuando se publican noticias falsas de, por ejemplo, del COVID, ¿no? O noticias que tienen más de 6 meses o noticias que tienen más de 12 meses. ¿Qué tanto ha influido la prensa en términos del tema de la pandemia? ¿Cuál ha sido el factor decisivo de la prensa en esta pandemia? Bueno, gracias a la prensa, yo diría a los medios en general, los tradicionales y los de nueva índole digital y a las redes que están asentadas en Internet. Gracias a eso tenemos la pandemia más reporteada y más reportada en la historia de la humanidad. Siempre las pandemias son asuntos tan
y tan contundentes que son tema de novelas, que son tema de notas en los periódicos, pero de la misma manera que esta es la primera pandemia que se expande con, con enorme rapidez gracias a o debido a las comunicaciones, sobre todo por avión. Antes las epidemias llegaban en barco y tardaban meses y la gente sabía que había una epidemia en un continente distante y que algún día llegaría, en este caso, a América. Ahora llegó en cosa de unas cuantas semanas. De la misma manera que llegó el virus, llegaron las informaciones acerca de él muy pronto. Todavía no sabemos bien a bien cuándo surgió la pandemia. Hay quien dice que no surgió solamente en China o que no solamente se registró en este país las primeras cepas de este virus, pero sea como sea, muy pronto supimos del el foco rojo que había en Wuhan, supimos de la existencia incluso de esta región en China y los países pudieron prepararse o no. Hubo quienes tuvieron información a tiempo y la aprovecharon, otros que no, pero esto estaba en las redes y en los medios desde las primeras horas del año 2020. Mm. De la misma manera, en las redes y en los medios se propagaron versiones muy variadas. La pandemia es un acontecimiento tan, tan tajante, tan drástico, tan omniabarcador, que no solamente resulta imposible ser ajeno a él, sino que a veces quisiéramos asignarle explicaciones muy sencillas. La gente, por lo general, ante acontecimientos terribles, suele acudir a un pensamiento mágico y buscar explicaciones tan, eh, tan drásticas como el problema frente al cual estamos. Cuando es asesinado algún jefe de Estado, como ocurrió con John Kennedy en 63 o con Luis Donaldo Colosio en 94, hay quien dice, no puedo creer que haya sido un loco solitario Mm. y construyen versiones de conspiración. Bueno, lo mismo ocurrió con la pandemia, la creación intencional del virus, la existencia de medicamentos que al final no han sido tales, de curas milagrosas, en fin, han sido temas que se han repetido mucho porque mucha gente quiere satisfacer su necesidad de explicaciones sencillas y drásticas, pero también contundentes a partir de versiones como estas. Los medios de comunicación han sido muy útiles para aclarar algunas de estas versiones y sobre todo el trabajo de las redes digitales, que hace un trabajo muy difícil, con un saldo que no sé si será favorable al cabo de los siguientes meses, porque quienes administran Facebook, Twitter, YouTube y alguna de este tipo de redes tienen que, y para eso sirven también los algoritmos, tienen que peinar la red en busca de versiones falsas para etiquetarlas como tales o para sacarlas simplemente. Esto no es sencillo. Se corre el riesgo de que con el pretexto de atajar una versión falsa se vulnere la libertad de expresión y se eliminen contenidos de carácter político, que es lo que han querido hacer algunos gobiernos en Asia y en el Medio Oriente, que están aprovechando la necesidad de difundir verdades en la pandemia y atajar versiones falsas para emprender una serie de acciones de censura política en contra de sus opositores. Bueno, esta es parte de ese entorno. Yo diría que, en fin, que en esta pandemia a la que yo llamo metaevento, porque Mm. es mucho más amplio, no tiene un anclaje cronológico en una fecha y no tiene fecha en momento claro de determinación, es más que un evento. En este metaevento, las redes digitales y los medios de comunicación contribuyeron a que supiéramos del virus y más o menos en unos países mejor que en otros, y en esto cuenta mucho la existencia o no de políticas de comunicación de los estados, han logrado explicarle a sus ciudadanos cómo defendernos delante del virus con los recursos que ya conocemos, cubrebocas, lavado de manos, desinfección y este tipo de cosas, mientras llega la salvación providencial, que esperemos que no dure, que no tarde mucho, de las vacunas y los medicamentos. Así es. Esto me recuerda que los modelos de algo que se llama listening digital, que son herramientas que permiten escuchar el origen destino de las audiencias específicamente en redes sociales, en dominios específicos. Por ejemplo, cuánto tiempo tarda una persona en cierta página de Facebook, cuánto tiempo
tarda en llegar ahí, a cuántos clics está de cierto contenido. Y veíamos yo veía en algunos análisis de metadatos de listening digital cómo la palabra COVID y la palabra COVID-19 y la palabra Trump empezaban a alterar esos modelos. Pero parece que ahora estamos llegando a otro mainstream que se va a llamar vacuna, ¿no? Entonces, va a empezar a dar otros modelos de datos con las audiencias alrededor del contenido de los medios digitales, ¿no? Sí, los medios digitales ofrecen la enorme posibilidad de saber qué hacen los públicos con ellos o sus destinatarios. Cuando una empresa imprime un periódico en papel, pues lo distribuye, lo vende, tiene lectores, pero nadie sabe bien a bien qué lee cada lector de un ejemplar impreso en un periódico. Lo mismo en la televisión, se puede medir cuánto tiempo está encendido el televisor, se puede incluso monitorear, hay dispositivos para esto, cuánta gente está mirando el televisor, pero bien a bien no se sabe qué interés tiene en cada tipo de contenido. No se sabe si ese que está delante del televisor está leyendo una novela además, o está escuchando un podcast, o está dormido. No llega tanto a la investigación de mercados. En cambio, Internet ofrece la extraordinaria posibilidad de saber qué hace la gente con los contenidos. Y se sabe, por ejemplo, que los hábitos de consumo de contenidos informativos en la red son de lo más decepcionantes e inquietantes. Por lo general, quienes navegan en las páginas de un periódico, el que sea, el New York Times o el Universal, para hablar de algunos de los más leídos en inglés o en el caso mexicano en español, tienen una audiencia de muy grande, pero la gente demora un promedio de 3 o 4 minutos, cuando mucho, en la navegación diaria de uno de estos periódicos. ¿Qué es lo que la gente ve más en estos diarios? Las notas más estridentes o las fotografías o los videos, de tal suerte que un análisis muy sofisticado de un autor que es colaborador editorial de este periódico quizá tenga el 1 o el 2% de la audiencia de todos los contenidos en el periódico. Los contenidos de más calidad suelen ser más exigentes y tenemos audiencias muy indolentes todavía, y me temo que así va a ser mucho tiempo, para consumir este tipo de contenidos. También eso se puede saber. El gran problema, y este es un riesgo que ya padece la prensa digital, es que como saben exactamente y a qué horas y en qué momento interesan más contenidos a sus audiencias, los editores de medios digitales tienen la tentación en la que incurren todos los días y a todas horas de darles a sus públicos más de lo que más les gusta. Claro. Esa chica está incendiando las redes. ¿Cuántas veces al día vemos esa frase que se ha vuelto un cartabón? Y contenido de esta índole, contenidos que inducen menos a la reflexión, que explican menos la realidad, son los que están prosperando por esta tentación a dar más de lo más popular. Así es. Y bueno, también hay otro riesgo que quizás usted comparta o no la opinión conmigo, pero también hay un riesgo desde el punto de vista del arte y de lo estético, ¿no? Donde la selfie se confunde con la belleza y con el arte y puede ser un autorretrato de una bellísima persona, pero una foto de una calidad estética deplorable, ¿no? Y que evidentemente no es arte, ¿no? Eso también nos conduciría a alejarnos quizás, o mejor dicho, a traspolar el comportamiento artístico de las personas, ¿no? Sí, por una parte, la tendencia que cada quien exponga sus contenidos o su efigie, su imagen, en el caso de espacios como Facebook, tiende a acentuar el egocentrismo, pero este es un problema más que se excede de los límites de los confines de la estética. Por otro lado, la, la difuminación de parámetros artísticos, que lo vemos en todos los terrenos. Hoy en día tenemos tantas opciones para consumir que mucha gente se queda con lo más sencillo, con lo más barato, no en términos de financiamiento monetario, sino de densidad cultural, con lo que es más fácil consumir. De tal suerte que, y no solo culpa de las redes, las novelas que menos nos exigen, incluso casi no hay novelas extensas ahora. Muchos autores están haciendo novelas de 80, 90, 100 páginas
porque se venden más. Los programas de televisión que le exigen menos reflexión a sus públicos, las notas periodísticas son mucho más sencillas. Los comentarios editoriales, yo hago periodismo de opinión desde hace muchísimo tiempo y he podido constatar, con excepciones, como el medio donde yo colaboro, que no sé por qué me dejan escribir textos muy amplios todavía, pero por lo general el periodismo de opinión, cuando yo escribía en diarios hace 30, 25 años, entregaba 3 cuartillas. Luego empezaron a pedir 2. Hay diarios que le piden a muchos de mis colegas 1 cuartilla y a veces un párrafo nada más. Cada vez la opinión es más condensada y esto va en detrimento de la información que se aporta en un texto, de la densidad de la reflexión. Esto ocurre con todo tipo de contenidos. La gente prefiere contenidos más sencillos, menos elaborados, que vayamos consumiendo más rápido, con más velocidad, como si tuviéramos obligación de cubrir una cuota de contenidos en número y no tanto en calidad o en densidad. A esto hay que añadirle, con esto termino esta larga respuesta, la tendencia de las redes, eso sí, de las redes digitales, a ofrecernos lo más popular. Entonces, cuando mucha gente le gusta un contenido más sencillo, pero no necesariamente de más calidad, a más gente se le va a ofrecer más de ese tipo de contenidos. Yo creo que ahí se explica, entre otras cosas, el éxito del reggaetón. Es un género horrendo. Entiendo que a mucha gente le gusta, No, es horrendo. es pegajoso, pero creo que es una de las expresiones de la crisis cultural que tenemos. No digo que yo prefiera un concierto de Bach o una sinfonía de Beethoven. A mí me gusta el jazz, por cierto, pero sí encuentro que la degradación en los criterios estéticos se aplica a muchos terrenos de la creación artística. Hay, sin embargo, muy buenas novelas, muy buena creación musical, muy buena creación plástica, pero se enfrentan sobre todo a esta trivialización del gusto, que en parte no solo surge de ahí, es propagada y afianzada por las redes sociodigitales. Sí, de acuerdo. No, pero definitivamente el reggaetón es como la crisis de la posmodernidad. Eso ni siquiera le podemos llamar ni ritmo, ni música, ni género. Nada. Y por cierto, hablando de jazz, doctor, ¿cuál es su grupo de jazz favorito? Grupo de jazz, híjole, no me gusta uno en particular. Me gustaba mucho un grupo escandinavo que se llama EST, Svorn Svensson Trio, que estaba encabezado por este músico Svorn, que murió hace 3 o 4 años y se deshizo el grupo, pero era de esos grupos de los cuales yo conseguía todos los discos. Y ahora me refugio más en, en creadores y artistas. Le voy a enseñar mi regalo de Navidad. Me gusta mucho Bill Evans. Me acaban de regalar este disco, Muy que bien. era un pianista sensacional y están reciclando muchas de sus grabaciones. Por ahí van un poco mis gustos en materia de jazz. Muy bien. Y desde luego Marsalis y George Gershwin, ¿no? Sí, claro, bueno, esos son nuevos clásicos. Sí, sí. Los que se terminaron en clásicos. Yo creo que a George Gershwin le faltó vida para seguir componiendo, porque la verdad es que era un virtuoso entre la música de Sigue concierto. siendo reciclado una y otra vez y sus melodías Sí, son motivo de muchas nuevas interpretaciones. muy bien, doctor. Y para ir haciendo conclusiones, entonces, pues tenemos esta nueva etapa en la era de la humanidad y sobre todo en la sociedad mexicana, donde estamos conviviendo con las redes digitales, donde estamos viendo que la brecha digital, o mejor dicho, que la desigualdad, pues tiene que ver más con la condensación de un contenido único contra la pluralidad y por el otro lado, con respecto a la calidad de la conexión de las personas que acceden a Internet. ¿Cuáles serían también los retos de los académicos, de la gente que hace medios de comunicación, de los investigadores y de los periodistas para esta nueva realidad, con este escenario que tenemos? Bueno, de los que hacen contenidos, pues aprovechar las posibilidades de la comunicación digital, que es muy versátil, que es muy ubicua, que es más barata. Creo que ya está ocurriendo. Por ejemplo, ahora con la pandemia, estamos presenciando una serie de expresiones muy variadas
en lo que yo he llamado en un texto reciente la estética del confinamiento. Hubo en los primeros meses de la pandemia la tentación cumplida por mucha gente de mostrar su aflicción, sus sentimientos, su ahogo, incluso por estar encerrados en sus casas, y hay ya toda una generación de melodías, de películas, no sé, las artes plásticas, hay representaciones coreográficas, literatura, hay una enorme cantidad de relatos. Yo empecé a hacer un inventario de lo que estaba saliendo y ahora estoy abrumado porque no me doy abasto para contemplar ese tipo de contenidos. La posibilidad de producir sus contenidos y de difundirlos rápido le dio a mucha gente la opción de expresarse con niveles de calidad muy variados. Creo que algo va a surgir en términos de vanguardias artísticas muy pronto a partir de lo que se ha estado haciendo. Ya hay varias películas incluso en el confinamiento. ¿Qué deben hacer los periodistas? Que usted me pregunta también, pues deben reconocer que dos cosas. Yo creo que la índole, la esencia del periodismo no se pierde cuando en las redes digitales hay mucha profusión de información. Hay mucha gente que dice, ¿y yo para qué quiero un periodista o de qué me sirve el periodismo si me entero al instante? Bueno, me puedo enterar al instante de lo que está ocurriendo, pero el periodismo no solamente identifica la noticia, la recoge, la trabaja, la explica, le da contexto, la propaga, la jerarquiza, todo esto que es lo demás que no se hace en la red digital, lo hace el periodismo, y ahora adicionalmente el periodismo, en vista de tantas mentiras y errores que circulan por las redes digitales, tiene la función de esclarecer qué es verdad y qué no lo es. Y yo creo que en esta tarea los periodistas tienen mucho trabajo por delante. ¿Y qué deben hacer? Usted me pregunta a los académicos. Bueno, mis colegas académicos en primer lugar tienen que reconocer esta realidad del entorno digital. Ahí me da mucho gusto ver cómo muchos colegas, profesores míos, que no les gustaba para nada la comunicación en computadora, ahora pues se han tenido que conectar y ofrecen clases en ella y lo hacen razonablemente bien. Y desde el campo de la indagación de este tipo de medios, creo que es muy difícil hacer un esfuerzo para tomar distancia. Quienes investigamos, o eso decimos que hacemos, a la comunicación en computadora y de carácter digital, hemos sido desde hace 2 décadas y pico protagonistas de lo que estamos indagando. Y es muy difícil examinar lo que uno está mirando cuando uno es parte de esa nueva realidad. Creo que hay que hacer un esfuerzo de perspectiva, de poner en su justa dimensión estos novedades, en este caso digitales, para no magnificarlas, pero también en el otro extremo, para no tener una visión apocalíptica y paralizante respecto de ellas. Así es. Ahora que está mencionando los sentimientos de tristeza por el confinamiento, esta necesidad quizás de autocompasión, de solidaridad, ¿convertirá esta en una generación más nostálgica, más egocéntrica o más vuelta a sí mismo, hacia el espíritu? ¿Hacia dónde nos llevará? Bueno, cuando habla de esta generación, me imagino que habla de los más jóvenes. Bueno, y también es decir, de la contemporaneidad, ¿no? O sea, sí, de Sí, los más jóvenes, pero me refiero también hacia dónde iríamos en los próximos años, ¿no? En yo términos de la colectividad. no lo sé, porque el espíritu de la época, le diría así, para no hablar de generaciones, Sí. quizá ha sido o ha tendido a ser en los últimos años un espíritu muy quejumbroso, muy reacio al contraste, muy renuente a incluso la discusión, y me explico. Se han puesto de moda, este es otro gran tema, en el mundo, sobre todo en el mundo occidental y en el segmento del mundo occidental al que tenemos acceso, una serie de opiniones que han resultado de la reivindicación de derechos de grupos de la sociedad que eran marginados, pero que son opiniones que hay quienes buscan imponer a su manera al resto de la sociedad. Me refiero a las posiciones que algunos llaman políticamente correctas. De pronto, en algún sector de la sociedad hay quienes dicen que hay que cambiar el lenguaje para que sea incluyente.
y esto en principio no hace daño, pero cuando empobrece el lenguaje o cuando por cambiar el lenguaje nos olvidamos de cambiar lo auténticamente importante, que son las relaciones de poder dentro de la sociedad, nos engañamos y tratamos de imponer, hoy quien trata de imponer una forma de expresión a todos los demás. En un partido de fútbol reciente hubo un árbitro que le dijo a otro negro y hubo una tal ofensa que el partido se interrumpió y creo que hasta le impusieron una sanción a ese árbitro. Bueno, ¿por qué de pronto decirle negro a los negros es inadecuado? Hay quien dice, ¿por qué es ofensivo? Pues no necesariamente. Entre los negros en Estados Unidos siguen empleando este término y no pasa nada. ¿Por qué en algunos lugares en el mundo académico en Estados Unidos de pronto es inadecuado hablar de obras literarias en donde hay incestos o abusos sexuales? No solamente está prohibida Lolita de Nabokov, sino están prohibidas algunas obras de Shakespeare, por ejemplo. El afán de corrección política ha llegado a tal extremo que se está incurriendo en actitudes de censura en vez de entender a estas obras literarias y expresiones culturales como signo de sus tiempos. Menciono todo esto porque creo que estamos teniendo un espíritu de este tiempo, yo decía, demasiado quejumbroso, demasiado intolerante con la diversidad y demasiado comprometido con una sola acepción o con una sola interpretación de los hechos. Yo no sé si después del confinamiento y a partir de las lecciones terribles que estamos viviendo en estos meses, la sociedad vaya a cambiar. No lo sé. Y si fuera a cambiar, no sé si va a ser más tolerante y reconocedora de la diversidad o si se va a encapsular en una actitud de mayor desdén a los que no piensan como la mayoría cree que piensa la mayoría. Creo que estamos en ese dilema y vale la pena darle vueltas a esta discusión. Por lo pronto, durante el confinamiento mismo, ha habido expresiones de intolerancia cultural en Estados Unidos y algunos países de Europa, en donde se ha censurado periodistas, se ha perseguido escritores, se ha bloqueado proyectos académicos que no coinciden con lo que mucha gente dice que deben ser la cultura, la escritura, el periodismo o el trabajo académico. Así es. Y bueno, eso haría pensar, si no estamos por delante, que como quizás te lo está comentando, que el progresismo se convierte en el nuevo conservadurismo, ¿no? Y entonces tengamos un discurso muy variopinto, pero muy hegemónico, quizás. Y, y demasiado único. A mí me parece que la gente tiene derecho a expresar lo que quiera. Y yo soy demasiado displicente en ese sentido. Incluso los discursos de odio creo que deberían poderse propagar, pero habiendo contrapesos a ellos en la sociedad. El gran problema con la propagación de lo que algunos consideran políticamente correcto es que se puede incurrir en un discurso único, en una versión única, en una visión homogénea y entonces que rompa con la diversidad de la sociedad que tenemos en el mundo que puede ser muy imperfecto e incorrecto, pero muy plural, y así es como ha funcionado hasta ahora. Sí, por ejemplo, que llegáramos al extremo que Cristóbal Colón, pues ya sea políticamente desterrado de la historia, ¿no? Entonces, sea una laceración. Por lo pronto está desterrado del Paseo de la Reforma. Sí, es cierto lo que está Estas diciendo. cosas que han ocurrido en la pandemia es un asunto que algún día habrá que discutir con seriedad. Hay grupos que consideran que Colón es la representación del autoritarismo de la conquista, pero es parte de la historia, gústenos o no. Y suponer que se modifica la historia quitando estatua es tan infantil como, como olvidar la complejidad de la historia en la época de la conquista. Tiene mucho que ver con lo que viene ahora en México, que que es el aniversario de la llegada de los españoles y de la fundación de lo que ahora es nuestra capital. Así es. Pero bueno, eso nos dirá el tiempo, cómo se va desarrollando y sobre todo cómo viene este año, ¿no? Este año decía yo que la atención se vendrá en la vacuna. ¿Qué tal? O sea, ahora todo va a ser si estamos vacunados o no, qué tan lejos de la vacuna estamos o no.
toda la atención se está poniendo ahí, no solo en México, sino en el mundo. Sí, y es natural. Es importantísima la existencia de vacunas. Ha sido un enormísimo avance de la ciencia. Un gran avance. Ahora este avance está supeditado a la eficacia o no de los estados, de las administraciones gubernamentales, para producir, para transportar, para distribuir, para colocar, para inyectar, vaya, la vacuna. Y esto que tendría que haber sido motivo de una gran preparación, tenemos de menos 8 meses hablando de estas cosas, no lo ha sido y me sorprende mucho en todo el mundo. Y México está lejos de ser la excepción. No hay protocolos claros para establecer a quiénes se vacunan, en qué momento, cuándo. Me inquieta mucho pensar en qué nos va a pasar en México. Dice el gobierno que van a vacunar primero a los mayores de 60. Me parece muy bien porque hace rato que yo encajo mucho en esa categoría. Pero ¿qué va a pasar cuando en febrero o marzo anuncien que la vacuna está disponible en algunos centros de salud o donde quiera que se distribuya? Va a haber hordas de viejos como yo que van a tropezarse y pelearse por el privilegio de ser vacunados, o va a haber alguna forma de organización racional para que se nos avise cuándo nos toca vacunarnos y en dónde. Hasta ahora esto no se ha puesto en práctica. Y me temo que esta improvisación va a ser muy costosa, incluso en términos de contagios y de pérdida de tiempo. En algunos lugares del mundo ya está ocurriendo, pero estamos empezando con este proceso que no se acaban de utilizar todas las vacunas porque no hay previsiones suficientemente eficaces para que la gente esté avisada, acuda a los centros de vacunación y se logre aplicar este antídoto al virus. No, y como siempre vamos a estar ante el reto de las comunidades alejadas de todo, ¿no? De los centros de vacunación. ¿Para cuándo va a llegar a ellos? O en dónde. Y desde luego es natural que el gobierno, todos los gobiernos harán proselitismo político con la aplicación de las vacunas, pero mucho me temo que en México se va a privilegiar mucho más la política por encima de la salud de los ciudadanos. Ojalá que me equivoque en este sentido. Muy bien, doctor. Pues yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Lo quiero invitar para seguir conversando el tema que usted guste aquí con Renacer es Innovar. Y pues muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Con mucho gusto, creo que sea una conversación que a mí me ha gustado, que espero que sea de interés de quienes la miren en su espacio en Facebook. Muchas gracias, Alex. Muchísimas gracias por haber aceptado. Hasta pronto, doctor. Y hasta pronto a toda la audiencia. Nos vemos en el próximo corto. Gracias, doctor. Que esté muy bien. Muy bien, hasta luego.